Buenas noches, estamos iniciando M8 y el tema de hoy es ¿por qué la Biblia es confiable? O otra pregunta sería ¿por qué yo debo de confiar en la Biblia? ¿Por qué usted debe de confiar en la Biblia? A lo largo de la historia se ha visto que y se dice que la Biblia es verdad, pero ¿por qué es verdad? ¿O usted ha tenido o ha escuchado la pregunta de que la Biblia es la respuesta a todo? Si la Biblia es la respuesta a todo, ¿cuál es la pregunta? Quiero basar esta primera parte de este tema en tres preguntas que son y que creo son fundamentales para este tema. Una es, ¿quién escribió la Biblia? O ¿quiénes escribieron la Biblia? La otra es, ¿por qué yo debo de creer en la Biblia? Y la otra es, ¿con qué propósito fue escrita la Biblia? Claro que cada una de estas religiones tiene sus derivantes. Es por eso que hay muchas religiones en el mundo. Todas estas escrituras que rigen cada una de las religiones, es obvio que alguien las tuvo que haber escrito. Siempre o en la mayoría de estas se escribió por uno o por dos hombres. Lo interesante de la Biblia es que la Biblia está escrita por más de 40 hombres. Y es lo que vamos a enseñarles ahorita. Traigo aquí una tablita en donde quiero mostrarle algunos de los nombres. Lo interesante de esto, les decía hace ratito que la Biblia no fue escrita por un solo hombre, ni por un grupo de hombres que dijo vamos a sentarnos y a escribir la Biblia. La Biblia no fue escrita así. De hecho, la Biblia fue escrita en diferentes tiempos. Fue escrita en tres continentes diferentes y fue escrita en tres idiomas diferentes, que fue arameo, griego y hebreo. Entonces, en esta tablita quiero mostrarle algunos de los hombres que escribieron la Biblia. Claro que son más de 40, pero voy a mencionarles solamente algunos. Entre ellos destaca, y que es el escritor de los primeros 5 libros, que es Moisés. Moisés fue un líder político, y si usted ha escuchado la historia de Moisés, Moisés en realidad no venía de una sangre de realeza, pero bueno, lo adoptó ahí la hija de Faraón, y el hecho es que fue educado en las mejores universidades de Egipto. Eso es uno de los hombres. Otro de los hombres que se me viene a la mente es, por ejemplo, Pedro. Pedro, si ha escuchado usted la vida de Pedro o ha leído un poco de él, Pedro fue un pescador. Ahora, usted se puede imaginar a un pescador, esto lo digo si hay algún pescador viendo, sin agraviarlos, pero un pescador regularmente no es un hombre letrado. Un pescador no es un hombre que viene de universidad y dijo voy a dedicarme a pescar. No es así. Entonces podríamos entender que no estaban de acuerdo estos hombres, o no dijeron vamos a escribir la Biblia porque Moisés, que fue un hombre político, probablemente Moisés sí sabía cómo expresarse, sí era un hombre de letras. Moisés sí tenía educación, por así decirlo. Otro de los hombres que escribió la Biblia fue Josué, que fue un militar, un jefe de militar. Usted podría decirse, ¿qué hace un militar? ¿Qué hace un hombre que está en la guerra escribiendo la Biblia? Otro de los hombres se me ocurre Mateo, que fue un cobrador de impuestos. Esos hombres, entre muchos otros hombres más, ¿no? La otra pregunta que tenemos que hacernos es, ¿para quién fue escrita la Biblia? Quiero leerles una parte de la Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 16. Es Pablo hablándole a Timoteo. Dice, recuerda que desde niño has leído la Biblia y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio para que aprendas a confiar más en Jesucristo y así seas salvo. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y mostrarle cómo debe vivir. De ese modo los servidores de Dios estarán completamente capacitados y preparados para hacer el bien.
La Biblia está escrita para todo el ser humano, para toda persona que quiera tener una relación con Jesucristo, para que quiera tener una comunión con Dios. Para esa gente está escrita la Biblia. La siguiente pregunta que tenemos que hacernos ahora es: ¿con qué propósito fue escrita la Biblia? Porque ya vimos quiénes la escribieron, para quiénes se escribió la Biblia, y ahora es con qué propósito debemos de leer y fue escrita la Biblia. En Juan capítulo 17, versículo 17, es bien claro, y esto es nomás como para usar uno de tantos versículos en donde nos dice con qué propósito está escrita la Biblia. Dice, es Jesús hablando: tu mensaje es la verdad, haz que al escucharlo ellos se entreguen a ti totalmente. En otras palabras, cuando la gente escuche la Biblia, cuando la gente escuche y lea las Escrituras, Dios mismo hace que nosotros nos entreguemos de una manera muy especial a Dios, claro, por medio de Jesucristo. Bueno, en esta parte del programa queremos establecer la confiabilidad histórica de la Biblia. Veamos qué dice la arqueología acerca de la Biblia. Nelson Gluck, el afamado arqueólogo judío, escribió que puede declararse categóricamente que ningún descubrimiento arqueológico ha contradicho alguna referencia bíblica. La casi increíble precisión del registro histórico de la Biblia, la que resulta particularmente veraz cuando está respaldada por los hechos arqueológicos. Bruce Miller, el arqueólogo de la Universidad de Yale, dice que el trabajo arqueológico ha fortalecido incuestionablemente la confianza en la veracidad del registro escritural, más que un arqueólogo ha visto crecer su respeto por la Biblia por causa de la experiencia de excavar en Palestina. Por último, William Aldrich, conocido por su reputación de ser uno de los grandes arqueólogos, declara: no puede quedar duda que la arqueología ha confirmado la sustancial historicidad de la tradición del Antiguo Testamento. Veamos alguna confirmación arqueológica acerca del Antiguo Testamento. Según la Biblia, en Génesis capítulo 11, nos habla de que toda la humanidad tenía una sola lengua. Esto fue antes de la Torre de Babel. Después, cuando fue destruida, la Biblia nos dice que Dios hizo confundir a toda la gente y les hizo hablar en idiomas diferentes. Veamos qué dicen algunos arqueólogos. Muchos filósofos modernos dan fe de la posibilidad de un origen tal para los idiomas del mundo. Alfredo Trombetti dice que él puede trazar y probar el origen común. Y Otto Jesperson van tan lejos como para decir que el idioma fue dado a los primeros hombres directamente por Dios. La carta a los romanos fue escrita desde la ciudad de Corinto, y algo interesante es que Pablo, el escritor de la carta, hace mención acerca de un hombre llamado Erasto. Durante las excavaciones de Corinto en 1929 se halló una losa con la inscripción: eso significa Erasto, curador de edificios públicos. Colocó esta losa a sus propias expensas. Según el arqueólogo Bruce, el enlosado y muy probablemente existe en el primer siglo después de Cristo. Y el donante y el hombre mencionado por Pablo son la misma persona. Otra inscripción corintia hace mención al mercado de carne, a la cual Pablo se refiere como la ciudad en 1 Corintios capítulo 10, versículo 25. Gracias a muchos hallazgos arqueológicos encontrados, se pueden dar a conocer las ciudades, la mayoría de las ciudades mencionadas en las epístolas de Hechos. Gracias a esto podemos trazar con cuidado los caminos y las ciudades a las que Pablo visitó. Lucas escribe del alboroto en Éfeso y presenta el cuadro de una asamblea cívica llevando a cabo en un teatro. Eso se menciona en Hechos capítulo 19, versículo 23. Este lugar era donde se reunían, y esto lo vemos en una inscripción que está establecida donde se encontraban las estatuas de plata de la diosa Artemisa. Las excavaciones practicadas en el lugar del teatro revelan que esta tenía capacidad para 2.500 personas. Otra de las maneras en las que Dios se reveló en la Biblia fue a través de visiones, de sueños, a través de teofanías, a través de los profetas, profecías
que ya fueron cumplidas hasta el día de hoy y que faltan algunas por que se cumplen, ¿no? Hay dos puntos de vista acerca de la veracidad de la Biblia, de qué tan confiable es. Y uno de los puntos es los fideístas. Los fideístas dicen que la Biblia se confirma en sí misma. Esto quiere decir que tiene la verdad infalible en la misma Biblia. El otro grupo, los empíricos, ellos dicen que la Biblia es confiable a través de datos históricos que hacen y que revelan que la Biblia es verdad. Ahora, yo creo que los dos están en lo correcto. Sin embargo, al momento de juntarlos, vemos la relevancia y la confiabilidad de la Biblia. Un dato que quiero dejarles ya para ir culminando con esta primera parte de la confiabilidad de la Biblia es en el año 303, Diocleciano, un gobernador, promulgó un edicto en contra de los cristianos para matarlos. Lo curioso es que en el año 311 después de Cristo, su tumba en donde él fue sepultado actualmente es una iglesia, una de las más visitadas en Roma. Esta fue la primera parte de la confiabilidad de la Biblia. Espero que la estén disfrutando. Si tienen dudas, si tienen sugerencias, si periodicazos, pedradas, lo que sea, aquí va a aparecer mi Twitter. Me pueden hacer cualquier tipo de pregunta y si tengo la respuesta, con mucho gusto se las haré llegar. Esto fue M8 y nos vemos la próxima semana con la parte número 2 de ¿por qué creer en la Biblia? Nos vemos.